¡Ay! Ya no hay escapatoria, Sonia. De esta no hay quien nos libre, Paco. ¡Ay, ¿dónde está Paco? Regresa al matinal de Radio Guadaira. Más cercano, más completo, más informativo, más musical, más entretenido. Alcalá día a día, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Aquí, en Radio Guadaira. En el 107.7 de la FM y en radioguadaira.radio1234.5.com. Con Alcalá día a día, disfruta de la vida. Saborea cada día. Las 12:04 de la tarde ya de este jueves 29 de septiembre, como vienes viendo, intuyendo, tenemos una actividad aquí en los estudios de Radio Guadaira, bueno, sin igual. Hemos comenzado la nueva temporada de Alcalá día a día para esta edición 2022-2023, con muchísimas ganas y muchas novedades. Algunas de ellas se nos está llevando a la calle. Y la verdad es que nos está gustando y mucho. Ya no solamente queremos que participes desde los estudios o a través de la llamada de teléfono, sino que además también vamos a buscarte a donde quieras que estés. Y es por eso que en la tarde-noche de ayer estuvimos con nuestros mayores acompañándolos en la grabación del programa Somos Música. Y también en esta misma mañana hemos acompañado a algunos de ellos en esa magnífica ruta de senderismo que ha puesto a disposición de nuestros mayores la Delegación de Servicios Sociales y también Salud Pública para celebrar la Semana del Mayor. Hablaremos de envejecimiento activo enseguida, lo haremos con una psicóloga terapeuta que nos va a dar todas esas indicaciones necesarias para que tengamos calidad de vida cuando lleguemos a cierta edad y qué es lo que tenemos que hacer cuando nos encontremos ya de llenos con la jubilación y esos 60 y tantos y 70 y tantos años para mantener la alegría y la vitalidad. Pero antes, tal y como te hemos venido advirtiendo durante toda la mañana, hoy teníamos aquí, en Alcalá día a día, en directo, a través del 107.7 de la FM, a Nerea Riesco. Ella es escritora, periodista, bueno, y un montón de cosas más, como dijo la amiga Ofelia desde la biblioteca editor José Manuel Lara, que fue quien la presentó ayer en esa presentación de su nueva novela La ciudad bajo la luna. Al otro lado del teléfono la tenemos Nerea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, fue magnífica y muy emotiva esa presentación que preparaste ayer para los clubes de lectura con tu novela, una novela que van a pasar a estudiar, ¿no? Digamos. Pues la verdad es que la novela tiene mucho de nosotros, mucho de Sevilla, porque habla de la Sevilla del 29, es uno de los escenarios de la novela, la Sevilla del 29, y entonces al final, siempre que te juntas con gente que es de Sevilla, porque pues siempre encuentras a alguien que recuerda algo o que sus mayores les contaron algo, pues eso, como la visita del Zeppelin, la salida del barco de lujo que iba a Nueva York, desde el muelle de Nueva York, esa Sevilla del 29 con la exposición y todos los monumentos que dejó atrás. Entonces al final siempre hay una conexión muy grande cuando hubo la presentación de La ciudad bajo la luna. Uh-huh. La verdad es que estuvo muy bien y estuviste muy bien acompañada también de personas mayores. Algunos de ellos pues, probablemente incluso hayan vivido o hayan nacido en ese año, ¿no? En el 29.
Pues la verdad es que no lo sé, pero una de las personas que estuvo allí, que me pareció una mujer maravillosa, Trinidad, que con 92 años me decía que se había leído todas mis novelas, que había venido a la presentación de mi primera novela, porque yo estuve presentando El País de las Mariposas ya hace unos cuantos años en la otra biblioteca, y claro, me impresionó muchísimo, pues eso, la pasión por la cultura que hay en Alcalá de Guadaira y la convocatoria, ¿no? La cantidad de gente que estaba allí y que le apetece leer. Claro, a leer hablabas antes de todo lo que enriquece no solo el cuerpo sino la mente, las actividades, ¿no? Que con el paso de los años no nos acostumbremos a quedarnos un poco retirados, sino que nos involucremos en actividades, ¿no? Y las actividades culturales dan mucha vida. Eso no hay que dudarlo. La verdad es que sí, tras la presentación de tu libro, Nerea, me vine al Teatro Auditorio Riberas del Guadaira y aquí había muchísimos mayores disfrutando de la grabación de ese programa llamado Somos Música, y es que se apuntan a todo y claro, los clubes de lectura están repletos de personas con muchas ganas de seguir aprendiendo y de conocer otros mundos, como por ejemplo el que tú les presentas con esta novela. Una novela que, bueno, tiene mucho de novela histórica, con muchos datos reales, buscados a conciencia en las hemerotecas, a través de las publicaciones de periódicos, porque para ello eres periodista, pero también tiene mucho, bueno, de eso que nos gusta, ¿no? De esa ciencia ficción que, bueno, algunas veces es más dócil que la propia realidad, pero que al ser inventada nos da para contar muchas cosas. Sí, claro, casi siempre en las novelas lo que utilizo es esa base histórica, esa base de lo que sucedió realmente, y luego mis personajes, los personajes que son ficción, evidentemente, pues son los que se van adaptando a esa historia, ¿no? Y al final, bueno, pues la novela es una historia entre la Sevilla de esos años 20, de esos felices años 20, y un barco de lujo que realmente existía en aquella época, que se creó para hacer una conexión entre Sevilla, la Sevilla de ese momento, y el Nueva York de aquel momento, ¿no? Ese Nueva York de la ley seca, del Cotton Club, de los clubs de jazz, y esos años que fueron de verdad muy interesantes históricamente hablando, me sirven pues eso como un poco como excusa para contar la historia de muchos personajes. En realidad, bueno, hay dos que son como los principales, ¿no? El capitán Adrien Chevalier, que es un héroe de la Primera Guerra Mundial, y Belinda Miller, que es una cantante de jazz del Cotton Club, ¿no? Y esa historia que es la que da un poco como el nexo de unión del resto de los personajes que se van moviendo por atrás, pero entre los que se incluye, pues eso, la gente que estaba pergeñando lo que sería la exposición del 29, un periodista que escribe con seudónimo, bueno, pues para ser un poco crítico con esa exposición, vemos los avances de la ciudad, ese cambio urbanístico de la ciudad, bueno, pues la eliminación de determinadas calles, de determinados edificios y todo eso, y luego, bueno, pues en el otro lado del mundo, en ese Nueva York de la ley seca, pues tenemos a un mafioso, Flavio Leone, que bueno, es uno de los socios del Cotton Club y que se dedica a ese tráfico de alcohol en tiempos de la ley seca, ¿no? Y todo este grupo de personajes se van relacionando entre ellos en esta novela, en La ciudad bajo la luna, en la que, como digo, intento hilar lo que es la historia real con los personajes ficticios, ¿no? La verdad es que te lo montaste muy, pero que muy bien, porque además también para esta presentación, Nerea, hiciste uso de un gran artista como es Mariano Alda, que al piano nos deleitó con música como esta. ¿Por qué le has puesto música, banda sonora a tu libro, Nerea? Pues la verdad es que últimamente lo estoy haciendo mucho, y es que al final, mientras escribo, muchas de las escenas están inspiradas por temas musicales, ¿no? Me pasaba en Tempus, me pasó en Las puertas del paraíso, que el protagonista era un laudista,
me pasó con los lunes en el Ritz, que había mucha música de esa que te marca el corazón, que nos han marcado no solo a nuestros abuelos, sino también a nosotros. Y me pasaba mucho aquí, porque claro, evidentemente la protagonista es una cantante de jazz, ¿no? Y al final la música que yo voy escuchando mientras estoy escribiendo, en muchas ocasiones, igual que me pasaba con la presentación en la que muestro imágenes de la época, lo que me pasa es que siempre mientras estoy escribiendo estoy pensando, fíjate, si los lectores además pudieran escuchar este tema, ¿no? Si los lectores además pudieran ver esta foto para que vean que no es una invención, ¿no? Este barco de lujo del que yo hablaba, que es una maravilla, y ver las imágenes del barco por dentro era una maravilla. Entonces yo voy montando no solamente el momento en el que estoy escribiendo, sino yo disfruto mucho sabiendo cómo han vivido los lectores la obra, ¿no? Cómo reciben, porque al final escribir es un trabajo muy solitario. Y si tú no sabes cómo ha recibido la otra persona, el trabajo se queda un poco, por lo menos para mí, ¿no? Como escritora, es como si estuviera predicando en el desierto, ¿no? Si no hay nadie escuchando, ¿qué es lo que pasa? Y entonces me gusta completar esa experiencia, la experiencia de la lectura, con lo que yo, con todas esas cosas que yo voy añadiendo, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos, de hecho, bueno, si la gente entra en Spotify, puede encontrar la banda sonora que yo digo, la banda sonora de La ciudad bajo la luna, en la que se escuchan, bueno, pues temas de la época, no solo los 3 que interpretó ayer Mariano, que Mariano es una maravilla, porque Mariano es una persona muy dúctil. Al final él tiene una profesionalidad enorme, pero es capaz de adaptarse también muchas veces a las exigencias de lo que los demás le proponemos, ¿no? Que en este caso es esos temas musicales de los que yo hablo en la novela. Entonces, él que además se deja liar fácilmente para las actividades culturales, porque le gusta muchísimo, él también escribe y tiene esa formación musical, pues me hizo el gran honor de poderme acompañar, y no solamente estuvimos mostrando esas imágenes de la novela, sino la música, ¿no? Como tú dices. Pues la verdad es que nos encantó a todos los que estuvimos allí acompañándote en esta presentación, Nerea, porque la verdad es que la historia, que tal y como nos la presentas, parece, la verdad, un dulce para comérselo hasta el final, porque además también, como nos dejaste la boca abierta, ¿no? Y expectantes de saber qué es lo que pasa en esas 100 últimas páginas con la que tanto te divertiste. ¿Por qué? Pues la verdad es que normalmente yo me divierto mucho escribiendo, pero en esta novela es como si hubiera dado un volantazo, ¿no? La novela parece que va a seguir un ritmo. Al final esta novela se planteaba con una intriga, con una pregunta al inicio, ¿no? Aparecen unos restos, unos huesos al comienzo de la novela, y el resto de la obra es que el lector intente averiguar a quién pertenecen, ¿no? De todos los personajes que estoy mostrando. Entonces, bueno, yo voy salpicando la historia de pistas para que el lector pueda ir averiguando de qué estoy hablando y qué personajes son los que en los que se tiene que fijar, ¿no? O intentar averiguar por qué alguien podría asesinar a otra persona y las motivaciones que tiene, ¿no? Entonces, esos 100 últimas páginas son un poco como giros continuos, ¿no? De giros de guión continuo, y al final era como muy divertido el intentar crear una pista, que esa pista llevara a otra pista, que esa otra pista llevara a otra pista, y que al final se formara ese puzzle, ¿no? Y esas últimas 100 páginas han sido muy divertidas para mí como creadora el hacerlas, y luego también son muy satisfactorias cuando los lee la gente y me dice lo que piensa, o si en qué momento averiguó quién era el culpable o quién era la víctima. Esa parte ha sido muy divertida, me está resultando muy divertida también. La verdad es que, ya te digo, bueno, me lo llevé a casa y lo primero que hice fue abrir y empezar a leer, porque
ya voy teniendo ganas de saber qué es lo que ha ocurrido, aunque también te tengo que decir que si hay algo que interesante dentro de esta novela son sin duda todos esos datos que luego finalmente se quedan en la memoria y que no dejan de ampliar nuestros conocimientos históricos, por ejemplo, sobre la Sevilla del 29 y de todo lo que estaba aconteciendo en nuestras calles, ahora ya estructuradas de una forma muy diferente. ¿Y cómo gestionaban toda esa ley seca al otro lado del charco en Estados Unidos, por ejemplo, en una ciudad como la de Nueva York? Y también quizás lo más interesante es conocer de primera mano cómo actuaban esos gángsters tan famosos, ¿verdad?, en todas las películas, pero que existieron de forma real y que tú también describes también en esta novela. La verdad es que todo ha resultado como muy divertido, sobre todo porque al final el nexo de unión era el barco y yo cuando empecé con la historia dije, bueno, estamos en un barco que une dos lugares que son tremendamente interesantes y sobre todo en el momento histórico en el que yo narraba, ¿no? El otro día estaba perfilando porque estamos organizando para la Feria del Libro de Sevilla, que este año será la última semana de octubre y la primera de noviembre. Uh-huh. Estoy perfilando lo que será la ruta de la novela, ¿no? Para llevar a la gente por esa Sevilla de la que se habla en la novela, ¿no? Muy y bien. bueno, partimos de ese muelle de Nueva York y luego hacemos ese recorrido por la Plaza de América, los pabellones, cómo estaban los pabellones ubicados, ese Monte Gurugú por donde pasaba el trenecito Lilliput, la Plaza de España con Aníbal González, cuento también el atentado que sufrió Aníbal González en aquellos años, y al final es tan atractivo todo, al final era tan atractivo todo. Da para mucho, sí, y además yo creo que eso, que al final la ciudad es como muy bella ella misma, ¿no? Cuando llegas a Sevilla, yo lo decía ayer, yo no nací en Sevilla, yo vine con 18 años. Entonces yo creo que para mí todavía es más sorprendente, ¿no? Porque para los que habéis nacido aquí, pues siempre la habéis visto y entonces, bueno, esto es como estar más habituado a quien la ve por primera vez y dice, bueno, qué maravilla, ¿no? Y entonces el coger esos ingredientes y el ahora mostrarlos a mí me está resultando muy atractivo. Pues nada, a seguir añadiéndole porque es un libro con banda sonora, con una ruta guiada para la próxima Feria del Libro aquí en Sevilla. Y bueno, y supongo que de aquí también saldrá hasta una peli. Así que tú no te lo pienses, Nerea, que esto da para mucho. Pues fíjate, es una cosa que me encantaría, siempre lo digo, para mí sería un placer que una de mis novelas se llevara al cine o se llevara a serie, me encantaría, y yo creo que esta novela en concreto tiene muchos ingredientes para poderse llevar. Un thriller en toda regla, además un thriller romántico, histórico, ¿qué más queremos, no? Y escrito encima por Nerea Riesco, licenciada en comunicación, doctora en comunicación, licenciada en periodismo por la Universidad de Sevilla, locutora de radio, o sea, un poco de todo, pero sobre todo, escritora. Aquí la tenéis con La ciudad bajo la luna, presentaba este libro ayer en la Biblioteca Municipal, el editor José Manuel Lara, para abrir esos clubes de lectura, el nuevo curso de los clubes de lectura. Va a ser una de las novelas que sin duda van a tratar en esta nueva edición y nosotros lo tenemos aquí en la radio ya para leérnosla, porque ya sabemos que los libros también se comparten, pero siempre lo puedes encontrar en tu librería favorita. Nosotros es nuestra principal recomendación en el día de hoy para nuestra sección de literatura, que como ya sabéis llega cada jueves en Alcalá Día a Día. Muchas gracias, Nerea. Muchas gracias, Sonia. Un abrazo muy grande. Un besito para ti. Adiós. Hasta luego. Y es que, claro, nos tenemos cariño porque además, para el colmo, estudiamos juntas en la Facultad de Comunicación, así que, bueno, estoy segura de que va a ser una lindeza esta novela, que además hay que decir que todas las anteriores las tiene traducidas, pues a un montón de idiomas. Así que en todo el mundo ya conocen el talante y el talento de Nerea Riesco. Aquí en Alcalá de Guadaira la hemos conocido hoy con esta entrevista. 12 y 22 minutos de la tarde. Vamos a por más recomendaciones literarias.
Alcalá día a día en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. En esta nueva temporada de Alcalá día a día en Radio Guadaira va a seguir acompañándonos nuestra sección dedicada a la Liga.